inmediatamente al texto de las Sagradas Escrituras, lo quiero invitar a abrir en el libro de Romanos, por favor, la Biblia, la palabra, el libro sagrado, la palabra de Dios, hacia el libro de, hermano, de Romanos. Usted se va a situar hasta el capítulo 13, versículo número 1. Hoy día tocaré un tema que es muy importante, demasiado, ¿no? Controversial, como muchos temas de la Biblia. Hay temas de la Biblia que son controversiales, o sea, temas que cada uno a veces lo interpreta a su manera o como nos conviene. Pero yo aprendí, hermano, cuando Dios empezó a tratar con mi vida para el estudio de la Biblia, yo aprendí que la Biblia se interpreta con la misma Biblia. Eso yo lo tengo en mi corazón y eso me ha ayudado demasiado en el ministerio. La Biblia no se interpreta con libros, aunque hay libros buenos que nos hablan de Dios, pero la mejor arma para interpretar la Biblia es la misma Biblia. Es decir, la Biblia se interpreta sola. Lo único que necesitamos es ir a comparar, porque cada texto se compara con otro y ahí vamos armando. Algo que también yo tengo en claro es que nunca debemos aislar pasajes de la Biblia. Aislamos un texto, un versículo de la Biblia, lo agarramos solito y de ese versículo hacemos una doctrina. Ese es un error, ese es un tremendo error. Tomar un solo texto de la Biblia y de ese texto hacer una doctrina es malo. ¿Por qué? Porque no todo texto es claro. Amén, hermanos. Y a veces esto tiende a malas o pésimas interpretaciones del Señor. Un ejemplo completamente antibíblico. Ahora, otra cosa que usted tiene que tomar en cuenta, estoy haciendo una pequeña introducción, es que el diablo también conoce y también usa la Biblia. Pero el diablo es especialista en torcer. Esto se llama torcer las escrituras. Jesús dijo, vosotros torcéis las escrituras, le dijo a los fariseos. Entonces, pero el diablo también, él puede tomar la Biblia y torcerla. Y usted me dice, ¿qué, pastor? ¿Satanás usa la Biblia? Por supuesto. En el capítulo 4 de Lucas y Mateo, los dos libros tienen el mismo capítulo 4. Satanás usa la Biblia para tratar de desviar al verbo hecho carne, a la palabra viva. Imagínense, Satanás quiso desviar a Jesucristo, que es Jesucristo es la palabra, y lo quiso desviar. Imagínense lo que querrá hacer conmigo y contigo. Amén. Él siempre nos va a querer desviar. Amén, porque es diablo, es mentiroso. Entonces tome en cuenta todo eso para que cuando usted lea la Biblia, usted lo haga con el cuidado, interpretando la palabra como debe ser. Con lo que más necesitamos, que es la ayuda del Espíritu de Dios. Romanos 13 dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, los magistrados, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no te lo malo? Teme, dice, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos, al que honra, honra,
no debáis a nadie nada. Harás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amén. El texto está ahí, ¿no? Es muy profundo. Ahora, es importante, ante todo, notar que este es uno de los últimos libros, cartas, ¿no? Se le llama también en la Biblia epístola. Una epístola significa eso, carta, ¿no? Y esta es una de las últimas epístolas de Pablo, ¿no? Es su carta. Esta es una de las últimas epístolas de Pablo. Inclusive, por conocimiento sabemos que él murió en Roma, ¿no? Y esta carta es como una especie de despedida. Ella prácticamente está cerrando su ministerio cuando escribió esta carta. Y fue escrita a los cristianos, gentiles y judíos también, ¿no? Que vivían en Roma. Usted sabe que Roma era la capital del Imperio Romano, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Pero Roma era la principal ciudad porque el Imperio Romano tenía otras ciudades más importantes, como el caso de Corinto, ¿no? Éfeso. Pero Roma era la principal ciudad donde vivía el César, desde donde gobernaba el César. La palabra César no es un nombre. La palabra César significa rey, ¿ya? Entonces, desde Roma vivían todos los Césares, ¿no? Del Imperio Romano. Y varias cosas a tomar en cuenta. Por ejemplo, que estos emperadores romanos, asimismo, se proclamaron Dios. Tenemos el caso de Nerón, que fue el emperador en curso cuando se escribió esta carta. Era Nerón, cuando Pablo está escribiendo. Tenemos el caso, después vino Domiciano, y ahí le sucedieron otros que eran todos casi, no, todos fueron malvados y odiaron el evangelio a muerte, ¿ya? Y Pablo escribió bajo esa situación. Y Pablo nos va a traer un mensaje. Va contra los de un pecado de Dios, que Dios las puso. Ahora, pero vamos poco a poco. Pablo comienza diciendo, utiliza una palabra, es la palabra sométase sométase toda persona a las autoridades superiores. Aquí está hablando todo tipo de autoridad, porque hay diferentes tipos de autoridad. Y en todo lugar habrá autoridad. Y usted me dice, ¿y para qué existe la autoridad? La Biblia lo dice. La autoridad dice que ha sido puesta por Dios. Ahorita voy a explicar. Permítame, voy a explicar. Porque podríamos decir que por ejemplo, el Osama Bin Laden, que fue un dictador, un líder también en su nación, ¿no? Era puesto por Dios. Vamos poco a poco, ¿ya? Pero dice que toda autoridad fue puesta por Dios. Ha sido puesta por Dios. ¿Para qué? Para ejercer justicia, ¿ya? Ahora, ¿qué significa someterse? Someterse significa obedecer. Obediencia. Y habla también el texto de respeto. Al quien honra, honra. A quien respeto, respeto. En nuestra sociedad decimos respeto, guardan respeto. Bueno, ahí está exactamente lo mismo, dice la Biblia. Al que honra, honra. Al que respeto, respeto. Es decir, que toda persona, sea que no fuere una autoridad, ¿qué merece? Todo ser humano merece respeto. Amén. Toda persona merece un respeto. ¿Qué significa respetar?
Respetar es un acto de dar honra a una persona. No estamos hablando de adorar, estamos hablando de que una forma de respeto clara en la Biblia es cuando tú no haces por los demás, o sea, no haces contra los demás lo que tú no quieres que te hagan a ti. Esa es una forma clara de respeto. No hacer a los demás lo que tú no quieres que te hagan contigo. Es decir, si antes de abrir tu boca y hablar de alguien, piensa lo que tú sentirías si eso lo hacen contigo. ¿Cómo te sentirías tú? Amén. ¿Cómo te sentirías tú si eso te lo hicieran a ti? Antes de cogerle dinero a alguien y en tu mente está, no le voy a pagar, piensa qué sería si fuese ese tu dinero y no te lo pagan a ti. ¿Cómo te sentirías tú? Eso se llama respetar. Respetar significa no hacer a los demás lo que no quieres que hagan contigo. Amén. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si tú actúas así, vas a evitar que te lo hagan a ti también. Porque todo lo que se hace se paga. El mundo da vueltas, decimos, ¿no? Y la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra es lo que cosecha. Si tú mientes, te van a mentir. Y te van a mentir peor, porque la cosecha, siempre cosechas más. Nunca, tú no siembras una semilla de papa para agarrar y cosechar una papa. Tú siembras una para sacar 100. Entonces, si tú mientes, luego 20 te van a mentir a ti, peor aún, o tus propios hijos, ¿no? Entonces tú vas a decir, ¿por qué me está pasando tanta desgracia? Si yo solamente hice un chiquitito, un pecadito, ¿no? Pecadito blanco. Bueno, lo que te está diciendo Dios es que tú estás cosechando lo que has sembrado y siempre se cosecha más. Así que tenga cuidado cómo camina. Ya, entonces si yo quiero, tú quieres que tu esposa te ame, ámala tú primero. Amén. Tú quieres que tu esposa te respete, respétala a ella primero. Mujer, tú quieres que tu marido te respete, respétalo a él primero. Ponlo, dale a su lugar. O sea, haz con los otros lo que quieres que hagan contigo. Así de simple. Eso se llama respetar. Es un acto de dar honra. Y esto no depende de cómo sea la persona. Aunque hay personas que lastimosamente por sus acciones provocan que la gente no les crea y no los respete. Lastimosamente. Un marido irresponsable, una mujer irresponsable, no, un hijo malcriado, rebelde. No. Entonces, hay gente que con sus actos provocan que los demás no los respeten y viceversa. También hay personas que con sus actos provocan que los demás los respeten y los honren. Por eso el respeto es algo que uno se gana o que pierde también. Depende de las acciones que nosotros cometemos. Por eso dice que nosotros somos el resultado de nuestras decisiones. Eso es lo que somos nosotros. Nuestras decisiones nos definen, ¿no? Y nuestras acciones nos definen y muestran lo que nosotros en realidad somos. Usted puede engañar a la gente afuera, pero no puede engañar a la mujer. Si eres un varón casado, tú no puedes engañar a la esposa que duerme contigo. Tampoco podemos engañar a nuestros hijos que nos ven levantarnos, caminar, andar, hablar, pensar, tomar decisiones. Entonces, a veces uno se da cuenta y uno dice, oye, ¿por qué mi esposa no me respeta, no? ¿Por qué mis hijos me levantan la voz, me faltan el respeto? De repente, mujeres, porque tú no respetas a tu marido, estás cosechando. De repente, varón, es porque tú no honras, no amas a tu esposa, no le das valor. Tus hijos lo ven y ya te pierden el respeto, o porque eres un mentiroso, o porque te han visto caer en pecado, hacer lo malo frente a ellos, y eso te ha quitado lo que llamamos carácter. El carácter, escúcheme bien, el carácter es lo que tú eres. El carácter es cómo reacciona ante las situaciones, las dificultades, los problemas, las críticas. Eso nos define a nosotros, eso se llama el carácter. Alguien te busca la pelea y tú peleas, entonces ahí muestras tu carácter. A veces es mejor dejarlo ahí, callarse la boca.
Eso también define tu carácter. Eso habla de una persona que tiene lo que llamamos dominio propio, autotemplanza. Amén. Y esto es muy importante para los que están hablando tanto que ya nos vamos, ya Cristo viene, ya volamos. Esto que estoy hablando es muy importante porque inclusive esto muestra si te convertiste o no. Si eres verdaderamente un hijo de Dios. ¿Hasta dónde puedes refrenar tu lengua para hablar de los demás? ¿Hasta dónde puedes controlarte cuando estás siendo tentado para pecar, para mirar lo malo, para codiciar a la mujer ajena? ¿Ah? Eso habla de nosotros. Por eso a veces hay personas que hablan pero no viven. Amén. Y hay otros que viven y no hablan mucho. Entonces, bueno, la Biblia habla de someterse a toda autoridad. A toda. Y no solamente habla del policía allá afuera, habla o del que tiene el arma, no, habla del pastor, habla de la esposa a su marido, del marido también amar a su esposa y respetarla. Habla de los hijos, amén. A toda autoridad, el dueño de una tienda, el dueño de un restaurante, es la autoridad en ese lugar. La Biblia me llama a someterme. Amén. Amén. Entonces, si yo, por ejemplo, yo soy, en mi hogar yo soy una autoridad, pero yo no soy autoridad en tu casa. Amén. Aunque yo sea pastor, aunque yo sea la autoridad aquí en mi casa, que sea. Eso significa que yo no puedo irme a tu casa y hacer lo que me da la gana. Y porque yo soy el pastor, llego a tu casa, me siento en el mueble, pongo los pies encima, ¿no? Y estoy bien chévere ahí en tus muebles. O sea, yo soy la autoridad y por esa autoridad que yo tengo, yo voy a aprovecharme para hacer lo malo. No, hay límites. Si yo soy una autoridad en la iglesia y en mi casa, no lo soy en la misma medida en tu casa. En tu casa tú eres la autoridad. Si yo llego a tu casa, llego a tu puerta, yo pregunto, si usted me quiere dejar entrar, pues entraré. Y si no me quiere dejar entrar, me quedo afuera. Si yo entro a tu casa, no voy a entrar y abrir tu refrigeradora, tu frigider, y comenzar a agarrar el pollo. Hoy está rico, hermanita, está bueno este anticucho. Y comienzo a agarrar el pollo, el arroz, y comienzo a agarrar galletas y empiezo a comer sin que usted me lo haya mandado. Eso es lo que yo quiero que usted me entienda, porque por ahí hay un montón de cristianos que no respetan la casa de los demás. Y con el dicho de que somos hermanitos, se meten a la casa y agarran las cosas y toman lo ajeno y piden prestado y no devuelven. O sea, sométase a toda autoridad. La autoridad en el hogar es ella. Otro ejemplo, es más, con mis propias hermanas de sangre, yo a veces voy a visitarlas, yo no hago lo que me da la gana en su casa de ellas. Siendo que son mis hermanas, ya son mayores. Yo no voy a ir y me agarro aquí, no. Porque ella es la autoridad en su casa. Amén. Es la autoridad de la casa. Es la persona la que me tiene que dar a mí permiso. ¿O no? Entonces, esto también para los padres que me escuchan, la mamá que me escucha. Aunque ahora ya no puedes salir como antes, ¿no? Pero cuando salgas a hacer tus travesuras. Entonces llega a la casa de tus hijos, tú no vives ahí, tus hijos ya son mayores, hermana, y llegas a la casa de tus hijos y comienzas a mandonear en la casa de tus hijos como si fuera tuya la casa. Y yo te tengo que decir que estás equivocada, porque si tú eres mamá, tus hijos ya no viven contigo, ellos viven en otro lugar, y tú llegas de visita a ver a tus hijos, tú no tienes ninguna autoridad de mandonear en esa casa, aunque ellos sean tus hijos. ¿Por qué? Porque ellos son la autoridad en esa casa. Hermano, pero yo veo cosas que están mal. Entonces aconseja, pero tú no puedes imponer nada, porque ya tú no eres autoridad en esa casa. Aplico eso al matrimonio. Si tú llegas a tus hijos y ellos son un matrimonio, tú no puedes meter... Acá en Perú decimos meter tu cuchara. Tú no puedes meter tu cuchara en esa relación, porque él ya está casado, ella ya está casada. Entonces, ya tú no tienes esa autoridad sobre ellos. Tú la tenías cuando ellos eran niños, cuando estaban bajo tu soberanía. Pero ya cuando se casaron,
La mujer está sometida a su marido y el marido a su esposa. Ambos se deben a sí mismos. Y lo único que tú puedes hacer en ese matrimonio es aconsejar. Hija, yo te aconsejo. No, tú no le puedes decir a tu hija, hija, deja ese hombre. Hija, ¿cómo es posible? Y esto yo quiero que mañana mismo. No, no, no. Por favor. Usted no puede mandar sobre un matrimonio que ya está establecido por Dios. Usted no tiene nada que hacer ahí. Solamente aconsejar y orar. Amén. Y orar nada más. Bendito sea el Señor. Ahora, continuamos. Sometas, entonces dice la Biblia, a toda persona a la autoridad, a las autoridades superiores. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Ahora, ¿para qué sirve la autoridad? ¿Por qué existe la autoridad? Vamos un ratito al cielo. Aunque muchos lastimosamente no creen en la Trinidad, siendo que la Biblia está repleto de textos que nos hablan de un Dios trino, que no son tres dioses, es un Dios revelado en tres personas. Bueno, vea mi tema de la Trinidad antes que usted entre en confusión, ¿ya? Porque ahora la gente está, ay Dios mío. Bueno, en el reino de Dios hay una Trinidad, está el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Jesucristo lo dijo, está en la Biblia. Jesucristo dijo, yo no hago lo que yo quiero, sino lo que he visto hacer a mi Padre, dijo el Señor. Yo no hablo lo que yo quiero, sino lo que mi Padre me envió a hablar, dijo el Señor. Y algunos no creen en la Trinidad. Entonces Jesucristo demostró que Él estaba sometido al Padre. ¿Por qué? Si Jesús también es Dios. ¿Amén? ¿Por qué si Jesús también es Dios, se sometió al Padre? Que es una pregunta que hay gente que ha hecho. Bueno, porque para empezar, Jesucristo es el Hijo de Dios que vino al mundo y tomó forma de hombre. Y como hombre, Él tuvo que someterse al Padre, que todavía estaba habitando en el reino de los cielos como Dios soberano. Y Jesucristo nos enseñó, sometiéndose al Padre, que hay autoridades. Y que el hecho que uno esté en autoridad, el hecho que uno sea una autoridad, no significa que seamos más que los demás. La Biblia dice, ¿para qué es la autoridad? Para servicio, dice la Biblia. Ahí el texto lo acaba de decir. Significa que el pastor es el que sirve. Porque pero él es la autoridad. Él no fue puesto para que a él lo sirvan. Que es la idea que tienen muchos falsos pastores, ministros chuecos del evangelio, que creen que la iglesia o sus ovejas, lo que ellos pastorean, son sus siervos de él, son sus esclavos de él. Y eso es falso. El Señor nos enseñó que la autoridad, el que quiera ser mayor, es el que sirve. Amén. Entonces, la autoridad no está para enseñorearse. La autoridad está para servicio, se supone. Aunque eso no se practica en multitud de lugares. Pero ese es el propósito de Dios. A esa autoridad se refiere la Biblia, a la autoridad cuyas leyes van acorde con la palabra de Dios. Y muchas leyes en cada país, muchas leyes concuerdan con la palabra de Dios. Entonces, esa autoridad, a esa ley, estamos sujetos y obligados a servir. Como habla de los impuestos, que pagues lo que debes. ¿Por qué nosotros tenemos que pagar la luz, dice usted, si somos cristianos? Porque la luz no es gratis, la luz es un ramo. ¿Por qué pagamos el internet? Porque nos lo están dando, es un servicio. ¿Por qué pagas el alquiler de tu casa, tú que vives en hogar alquilado, o los impuestos? Porque nos están dando un servicio. Estamos obligados a pagarlo. No es un favor que le hacemos al gobierno, es una obligación, porque nos están dando un servicio. ¿Quieres no pagar? Entonces te van a cortar todo, así de simple.
Eso es someterse a la autoridad. Tú te sometes a la autoridad porque ella te está dando un servicio. Hija que me escuchas, hijo que me escuchas, ¿por qué tienes que respetar y honrar a tus padres? ¿Por qué los tienes que respetar y honrar y obedecer? Porque ellos te ponen la comida en la boca, así de simple. Ellos trabajan y te ponen la comida ahí. Te tienes que someter a ellos. Te pagan tus estudios, te visten, te calzan. Y si no, pues, y si ya eres mayor, pues ellos lo hicieron por ti. Te tienes que someter a esa autoridad. Aunque fuera solamente un techo que te da en su pobreza tus padres. Te tienes que someter a ellos. Pero no solamente por el miedo al castigo, dice Pablo, sino también por tu conciencia. ¿Qué significa eso? Porque es lo correcto, porque es lo que Dios ordena, porque es para ti mismo. O sea, hay un beneficio para ti. El policía está en la calle. Hay policías que no nos gustan. Claro que sí. Pero hay policías que si un día a ti te roban o te están queriendo hacer un daño y usted llama, acá en Perú usted llama al 105, la policía viene y te puede ayudar. Entonces, de todas maneras, nosotros lo reconocemos como autoridad. Amén. Si el policía de tránsito te para, tú estás manejando, violándote la ley, como algún momento me ha pasado a mí, el policía te para, no lo llames a un lado para ponerle dinero en la mano y, como decimos aquí, corromper al corrupto, sino pues que se asuma la responsabilidad, porque no en vano está la autoridad está ahí. Y si tú corrompes a la autoridad, es un pecado contra Dios. Es un pecado grave contra Dios. Yo hace un tiempo, hermano, tuvimos un bautismo, yo me venía manejando y un policía me detiene, un policía motorizado, me hace la señal por atrás, deténgase, me dice, bueno, me detengo, hermano, prendo mis luces, todo. El policía se me acerca y me pide, como siempre, Señor, sus papeles. Yo comienzo a buscar, hermano, mis documentos y, ¿sabe qué me pasa, hermano? No me había acordado que tenía que pagar mi seguro, el SOAT que le llaman aquí, que es el seguro del carro, y tenía que pagar, me faltaba pagar, sacar también el servicio técnico del carro, donde lo revisan el carro que esté bien. No tenía, o sea, lo tenía el documento, pero ya venció los dos, hermano. Ese delito aquí en Perú, no sé cómo será en tu país, pero por ese delito te quitan el carro, te quitan la licencia y te ponen una multa, Dios mío, que mejor ya ni saques más brevete, por esa falta que yo estaba cometiendo. El policía se me acercó y me dijo, tu SOA está vencido y tu servicio técnico también, me dijo. Yo lo revisé, le dije, a ver, no me había dado cuenta, se me había pasado, hermano. Y yo lo revisé y sí, efectivamente. Y el guardia me dijo, ¿y ahora? Yo le dije, Señor, le dije, yo reconozco mi error, le digo, yo reconozco mi error. Y así le dije, y asumo la consecuencia de mi falta, le dije. Yo la asumo, lo que usted disponga, yo lo asumo mi consecuencia, le dije. Él me miró, el guardia me miró y me dijo, después de un momento que pensó, me dijo, ¿tú de dónde vienes? Yo le digo, yo soy pastor y vengo de un bautismo de la iglesia. Lo pensó un momento y me dijo, tan solo me dijo, porque has reconocido tu error y has dicho la verdad, vete, me dijo. Sigue tu camino. Pero hoy mismo arregla todo porque si no te van a quitar tu carro. Me dijo un montón de... Bueno, me fui. Entonces yo dije, gloria a Dios, con mi esposa alabamos y todo, porque eso iba a ser terrible. Pero ve, entonces, a veces una persona quiere corromper a la autoridad y no nos sometemos, no entendemos que hay una ley que está por encima, que es la ley de Dios. Ahora, la ley de Dios, sepa que la ley de Dios está arriba de la ley humana. Y nos sometemos a la ley humana cuando ésta está en comunión con la ley de Dios. No estoy hablando que por ahí todos los policías te van a leer los 10 mandamientos o te van a predicar la Biblia. No, no, no. Estoy hablando cuando la ley humana va acorde con la ley de Dios. Estamos hablando de la ley de educación, estamos hablando de pagar
los tributos, lo que nos toque pagar, de respetar a la autoridad, de nunca faltar el respeto a un policía o a una autoridad establecida por el Señor. En ello nosotros estamos de acuerdo. A eso se refería el amado apóstol Pablo. Amén. Bendito sea Dios. Y dice que el que se opone a la autoridad, ¿ya? ¿A quién se opone? A Dios se opone. ¿Ya? Todo eso está excelente, está tremendamente claro. Hay otros pasajes, y luego voy a ahondar un poquito más en todo esto, pero hay otros pasajes que corroboran lo dicho. Voy a citar lo que dice el apóstol Pedro. Voy a citar lo que dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro 2:13. Yo le ruego a los que me escuchan, todavía no comenten lo que no entienden. Deje que el mensaje, la palabra termina todo. La palabra comienza, aclara y deja todo limpio. Así que espérese. Estamos mostrándole la Biblia. Esto es Biblia en mano. Aquí no estamos chateando. Yo no estoy chateando con nadie. Yo no abrí la iglesia de esta forma para ponerme a chatear, la verdad. Yo abrí la iglesia de esta forma para enseñar y para ser enseñados por Dios, que es lo que a mí me importa. ¿Ya? ¿Qué dice el texto? Primera de Pedro 2:13 dice: por causa del Señor, dice, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Entonces Pedro está diciendo que hay que someterse al rey. Y Pedro fue muerto por el César, crucificado cabeza para abajo, por predicar el evangelio. Entonces ahí como que hay una contradicción. Porque el mismo Pedro, y creo que lo conoce usted bien ese texto, fue preso por predicar el evangelio junto con Juan. Los azotaron, los maltrataron por predicar el evangelio, fueron a un juicio, escuchen, fueron a un juicio, y en el juicio se sentenció, estamos hablando de la parte legal, en el juicio se sentenció, déjenlos libres, pero amenaza, está prohibido que prediquen el nombre, en ese nombre le dijeron, en el nombre de Cristo. Ahí viene la pregunta. ¿Se sometieron los apóstoles a esa autoridad y bajo esa ley? ¿Se sometieron a esas autoridades y bajo esa ley o no? Si usted ha leído su Biblia, usted sabe que no. Usted descubrirá que en el mismo instante el apóstol Pedro sentenció también bajo la ley que estaba él sometido, que es la ley de Dios. ¿Y qué dice Pedro? Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Mire, amén. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, ¿qué pasó con Romanos 13? Pedro rompió Romanos 13, fue en contra de las Sagradas Escrituras. No, por el contrario, Pedro, Pablo, Juan y todos ellos que murieron por la palabra y que fueron presos por la palabra y que nunca se detuvieron de hablar la palabra, de servir a Dios, entendieron claramente que había una autoridad que está por encima de la autoridad humana y terrenal. Esa autoridad se llama la autoridad de Dios. Sométase pues a toda autoridad, porque toda autoridad ha sido puesta por Dios. Entonces, la Biblia pone a Dios por encima de toda autoridad humana y no abajo. La Biblia nunca me va a decir a mí que me someta a la autoridad humana, aunque sometiéndome a la autoridad humana voy a desagradar a la autoridad divina que es Jesús. No. La Biblia me dice, sométete a la autoridad humana
porque toda autoridad ha sido puesta por Dios. Cuando dice eso la palabra, el contexto te dice que cuando la ley que está estableciendo esa autoridad va conforme y no contradice a la ley de Dios. Porque si la contradice, yo me voy a levantar contra esa ley. No la voy a acatar, aunque eso me tenga que costar la vida. Porque me debo a Dios antes que a la policía y al ejército y a quien sea. Es como que en tu país se establezca la ley del matrimonio homosexual. Yo soy pastor y vamos a decir que acá en Perú se establece la ley del matrimonio entre hombre con hombre y mujer con mujer, y vienen dos homosexuales que no los odiamos, pero vienen estos dos homosexuales a la iglesia, los dejamos entrar, siéntase, póngase cómodo, pero luego estos homosexuales me exigen y me dicen, oiga, yo quiero que usted nos case, porque la ley ya permite que se nos casen en cualquier lugar que querramos. Pregunto, ¿yo me debo someter a ellos porque la ley los respalda? ¿O hay alguna ley por encima que diga que yo no debo? Respuesta, la ley de Dios me dice a mí que yo no los tengo que casar, que yo no puedo permitirme hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios dice que Él aborrece el matrimonio de hombre con hombre y mujer con mujer, que eso es una sodomía, abominación ante los ojos de Dios y su palabra. Entonces, ahora estos dos homosexuales me denuncian y me ganan porque ellos están bajo la ley humana y la ley humana los respalda. Ellos me denuncian y me ganan, me voy preso. Así es. Porque me sometí a la ley de Dios antes de someterme a las leyes de los hombres. Entonces, cuando la Biblia dice, sométase a toda autoridad, porque toda autoridad fue puesta por Dios, el Señor te está diciendo entonces, sométete a toda autoridad. Y toda autoridad que va y que dicta leyes y ordenanzas y mandamientos que van en la línea con la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Está claro que todas las leyes humanas tienen una base que son los 10 mandamientos. Y esto está clarísimo ya en la historia. Pero nosotros sabemos que el hombre se ha corrompido, ¿no es cierto? Claro, sabemos que el hombre se ha corrompido, sabemos que, oiga, a nuestros gobernantes ya no les creemos, son mentirosos, son corruptos, ¿no? Nosotros vemos las noticias del mundo entero y vemos la multitud de presidentes de las naciones que son adúlteros, que han robado, que algunos están en la cárcel. Nuestro país, Perú, es el país que más presidentes ha tenido que meter a la cárcel. Y en parte gracias a Dios, porque hay países donde deberían de muchos más estarían presos que aquí, creo yo, como en México, pero no lo están. Entonces, pero es tremendo y nos damos cuenta de la corrupción moral y espiritual y social y de toda la forma económica en la que están hundidos nuestros líderes, la gente que va por delante. Entonces no me tengo que someter a ellos porque son corruptos. Claro que la Biblia manda que te tienes que someter a ellos. Los discípulos se tuvieron que someter al César, mientras las leyes que dictaminaba el César iban acorde con la ley de Dios. El César, por ejemplo, en el Imperio Romano se establecía el pago de tributos. Cristo dijo, dad pues al César lo que es del César, el denario, dinero, el impuesto que Cristo también pagó, y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué era de Dios? La alabanza, adoración, el servicio, fruto de labios. Eso se le daba a Dios. Y al César lo que es de César. Amén. Entonces, porque soy cristiano, ¿me levanto contra las autoridades? No. Porque soy cristiano, me someto a la autoridad siempre que la autoridad vaya acorde con la palabra de Dios. Ahora, miren, ¿hay alguna evidencia en la Biblia en que los hijos de Dios no se hayan sometido a las leyes humanas? Le acabo de citar el caso de Pedro, pero
Pero también tengo otro ejemplo, que es el ejemplo que está en el libro de Éxodo. El faraón mandó a las parteras parteras egipcias, que cuando naciera un niño varón, lo maten. Porque Faraón tenía temor de cómo los judíos estaban multiplicando. La Biblia dice que estas parteras egipcias, estas parteras que temían a Dios, dijeron no. Y ellas dejaban nacer a los niños. Faraón se levantó contra ellas y casi las mata. Pero ellas entendieron que ese pueblo era un pueblo de Dios. Y que ellas no podían quitarle la vida a esas criaturas porque había un Dios que estaba por encima de Faraón. Y dice la Biblia dice que Dios bendijo a aquellas mujeres por haberse sometido a Dios antes que a Faraón. Y Romanos 13, ¿dónde quedó? Amén. De nuevo, no se quebrantó Romanos 13. Simplemente entienda que la autoridad de Dios estaba por encima de la autoridad egipcia. Y no se podía acatar ese mandamiento porque iba en contra de la palabra de Dios. Yo me podría pasar toda la noche aquí mostrándole, porque toda la Biblia habla de eso. La Biblia está llena de esos casos. Otro ejemplo, el mismo Daniel en el foso de los leones. El emperador persa, ¿no? El rey Darío, ¿no? O Ciro, si no me equivoco, establece un edicto que todos durante un mes tenían que adorar al famoso rey Ciro, ¿no? Daniel supo el edicto y Daniel no hizo caso, siendo que Daniel era un hombre de gobierno. Daniel era como un alcalde y era la primera persona que tenía que dar ejemplo ahí en el gobierno. Pero ¿qué hizo Daniel? Él 3 veces al día oraba, subía a su cámara y ahí clamaba a Dios. Los sátrapas lo vieron, lo denunciaron, se fue preso, lo lanzaron a los leones. ¿Qué hizo Dios? ¿Dios acaso le dijo, bien hecho lo que te pasó, Daniel? ¿Ya ves? Por no someterte a la autoridad, mira dónde terminaste. No. ¿Qué hizo Dios? Lea su Biblia. Dios envió a su ángel, dice el texto, y ese ángel cerró la boca de los leones, al punto que Daniel salió bien librado de esa situación. Y el mismo Ciro, el mismo rey, en este sentido, terminó reconociendo a Dios como el único Dios verdadero. Un hombre que se obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces hay una línea, hay un límite, hay un límite en el cual uno debe de someterse a la autoridad, y hay una línea donde ya no, donde uno dice, espérate. Estas leyes ya no van conforme a la palabra de Dios. Están desagradando a Dios. Entonces yo no me voy a someter a esas leyes, porque van contra Dios. Y esto cada uno saque su propia conclusión. Repito, podría seguir en el mismo Daniel. La historia de los 3 jóvenes judíos es exactamente igual. Nabucodonosor se levanta a su ídolo, manda que se le adore. Edicto real, ley. Y el que no lo adoraba se ha echado al horno de fuego. Esa ley contradecía el primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios. No te postrarás delante de ninguna imagen. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Se postraron acaso? ¿Y qué pasaría si se hubieran postrado? Ahora, ahí viene el otro lado. ¿Qué pasaría si por miedo, como muchos, por pánico, ay, me vaya a pasar algo, ay, te vayas a ir a la cárcel, ay, te vaya a pasar algo? Mejor sometámonos. ¿Qué pasa cuando uno actúa así? El de arriba está yendo contra la ley de él. ¿Sabes lo que te va a pasar?
su mano no te va a proteger, así de simple. Y en algunos casos se ha dado hasta la muerte de personas que han desagradado a Dios por agradar a los hombres. Le estoy predicando a mujeres que le temen al marido y el marido les prohíbe congregar, les prohíbe orar. Y ella, ay, que me tengo que someter. Le estoy hablando a personas que me vengan con el dicho de que ay, no podemos salir a predicar la palabra porque las autoridades dicen que no se puede salir a predicar. Espérate. Ahí tenemos un problema, ¿o no? Yo por lo menos yo entiendo que ahí está mal. Que ahí está mal. ¿Por qué? Porque la Biblia me habla a mí, me manda a mí a salir a predicar el evangelio en todo tiempo, a toda criatura. Entonces es un mandamiento de Dios. Y hay una ley que dice que no puede salir a predicar. ¿A quién obedezco? Decida usted. Yo ya tomé mi decisión. Lo que yo entiendo es que cuando la ley de Dios es pisoteada por la ley de los hombres, yo me debo a la ley de Dios. Y ese es el evangelio que predicamos, y al que no le guste, qué pena. Pero ese es el evangelio que yo aprendí. Es el evangelio que yo entiendo, que yo leo en la Biblia. Que no siempre yo voy a estar acorde con el mundo. Aunque queremos a someternos al mundo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo nos van a prohibir cerrar la boca y hablar de Cristo? Anunciar el evangelio, orar, doblar nuestras rodillas, congregarnos como iglesia, buscar el rostro del Señor. Ahora, hay gente que por ahí comentan, vieron que yo hice un culto en estos días y comentan que somos desobedientes a las autoridades. Pero allá hay una autoridad que va por encima de la autoridad humana. Y a Él yo me debo. Él a mí me llamó, me sacó de las drogas, del infierno que vivía cuando comía de la basura o cuando se me destruyó mi vida, mi hogar, cuando casi me muero. Fue Dios el único que a mí me recogió. Ningún policía vino a darme un plato de comida. Ninguna autoridad vino a levantarme cuando yo me estaba muriendo. Ninguno. Entonces, ¿me debo yo rendir a la autoridad y dejar de buscar a mi Dios? ¿Y dejar de servir a Dios? Entonces, la autoridad de autoridades se llama Cristo. ¿Qué pasaría si nos sometemos a Romanos 13 ciegamente, sin escudriñarlo? ¿Qué pasaría con el Evangelio? ¿Qué hubiera hecho Pablo, Pedro, Juan, si se sometieran a toda ley que sacan las autoridades? No habría Evangelio. La palabra no nos hubiera llegado. Yo no estaría aquí tampoco, predicando la palabra. Si todo lo vamos a razonar lógicamente y buscar, sí, no, es que no hay que fallar aquí, no hay que faltar allá, no habría Evangelio. Gracias a Dios que no todos tienen la misma cabeza, no todos han interpretado la palabra cerrados de la misma manera. Gracias a Dios por los Pablo, por Pedro, por Juan, por Santiago y por el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Se ha dado cuenta cuántas leyes le dijeron al Señor que había violentado? Le dijeron que había roto el primer mandamiento porque se había proclamado Dios a sí mismo. Le dijeron que él era un terrorista porque había dicho que iba a destruir el templo y tenía poder para volverlo a levantar. Dijeron que era un terrorista que quería destruir el templo. Dijeron que era un hombre que incitaba a las masas a desagradar al emperador romano. Y el mismo Cristo confrontó al mismo emperador romano con la verdad, como él mismo se lo dijo. Entonces, el evangelio que nos dieron no es un evangelio de viejitas lloronas que están en la iglesia católica golpeándose el pecho todo el día, encerradas ahí sin hacer nada, en favor de la humanidad que se está perdiendo. No es un evangelio de cuatro paredes. Un evangelio de cuatro paredes. Y donde como estamos en la pandemia, todos nos quedamos llorando. Y hay que llorar. Porque todo el mundo está llorando y yo voy a llorar. Porque todo el mundo está encerrado en su casa quejándose. Yo me voy a encerrar a quejarme también. Porque todo el mundo dice que se va a enfermar, yo también me voy a enfermar. Ahí viene mi punto. ¿Cuál es la diferencia entonces? Dígamelo por favor.
entre el que teme a Dios y el que no teme a Dios. Si nosotros, los cristianos, vamos a andar igual que el mundo. ¿Y sabe por qué andamos así? Porque ya andábamos igual que el mundo anteriormente. Y cuando nos ha venido este ataque, entonces no tenemos espiritualidad para afrontar esta aflicción. Pero si nosotros vamos a la Biblia y vamos a la palabra y le pedimos al Señor dirección, nos vamos a dar cuenta que este es el mejor tiempo para predicar el Evangelio y que Dios está levantando a su pueblo y que con sabiduría, porque para eso Dios nos ha dado sabiduría, nosotros podemos hacer la obra del Señor mejor que antes, porque hay más necesidad, hay más gente muriéndose de hambre allá afuera, hay más gente sufriendo allá afuera, hay más gente llorando allá afuera. Y es el tiempo de no andar en vista, sino este es un tiempo donde hay que andar como en fe. En fe. No lo podemos racionar todo. Todo no lo podemos hacer de acuerdo. Si usted es un cristiano que quiere sobrevivir a este tiempo que está viviendo, yo te voy a dar un buen consejo. No andes pegado en las noticias seculares porque te van a hacer leña. Comienza a pegarte a la palabra mejor. Comienza a escuchar lo que dice el Señor. ¿Qué opina Dios de todo lo que se está viviendo en este tiempo? ¿Qué demanda Dios de su iglesia? ¿Qué quiere Dios de nosotros para este periodo? Yo le he pedido al Señor que me muestre, que me guíe. Y gracias a su misericordia, Dios nos ha hecho entender que su voluntad no está que nos quedemos llorando y lamentando como lo está haciendo la mayoría de personas. Si viene un enfermo a mí, si viene un enfermo de COVID, del coronavirus, viene una persona enferma y me viene a mí, ay hermano, me han detectado coronavirus. Yo no le voy a decir, vete, no me toques. Mascarilla, asustado, no me toques. Porque tiene. ¿Qué hacemos cuando viene un sidoso? ¿Qué hacemos cuando viene un tuberculoso? ¿Qué hacemos? Yo he orado por gente con enfermedades terribles. ¿Qué hacemos cuando viene un embrujado? ¿Qué hacemos? Salimos corriendo porque nos vaya a contagiar. Amén. ¿Ah? Nos escondemos abajo de la cama temblando porque no nos vaya a pegar la peste a nosotros. Entonces yo te hago una gran pregunta hoy a ti que me escuchas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tu fe y la fe del mundo? ¿Cuál es la diferencia entre el Dios que tú sirves y el Dios de ese mundo allá afuera? ¿Cuál es la diferencia entre un verdadero cristiano lleno del Dios de la gloria y del poder del Espíritu Santo con un mundano que no conoce el Evangelio, que no tiene a Cristo y que vive con terror? Cuéntame, ¿cuál es la diferencia entre tú y uno que no conoce a Dios? Y tú me vas a usar la lógica como muchos lo hacen, cobardemente. ¡Ay, no! Pero la Biblia dice que el avisado ve venir el mal y huye. Ese pasaje no se aplica ahí. Ese pasaje se aplica cuando no estamos usando la fe. Cuando hay un pecado o algo que viene contra nosotros. No se aplica cuando nos toca servir a Dios. Cuando nos toca predicar el Evangelio. Cuando nos toca visitar a las almas, ver por el que está sufriendo. Ese pasaje no se aplica ahí cuando nos toca ir a la iglesia a orar. Porque el que busca a Dios, Dios lo protege. Y si usted me viene a decir de la multitud de cristianos que le han contado que se han muerto de COVID, yo te voy a preguntar, ¿qué tan cristianos eran ellos? Porque en un tiempo de peste también les vino a ellos. ¿Cómo andarían sus vidas? No soy juez de nadie. No me río de nadie. De algo hay que morir. Pero vuelvo y repito, prefiero morir haciendo la obra del Señor que morirme bajo de la cama llorando mis problemas y mis terrores. Y cada quien entiéndalo como quiera. Yo le digo lo que yo entiendo de parte de Dios. ¿Qué hizo el apóstol Pablo en los tiempos de persecución? ¿Se quedó escondido ahí? Presénteme a un apóstol escondido en su cama, bajo la cama, porque el emperador lo está matando. Ellos huían, está bien, pero donde iban llevando la palabra del Señor, porque obviamente eso llama ya actuar con sabiduría. Y en algunos casos les tocó enfrentar la muerte como bien lo hicieron.
Entonces, con sabiduría, nosotros no podemos parar de servir a Dios, porque no existe un solo versículo en la Biblia que a mí me diga que debo parar de hacer la voluntad de Dios porque el gobierno me dice que ya no la haga. Señor, reprenda al diablo. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios. No estaríamos haciendo las cosas que estamos haciendo en la iglesia. Las hermanas haciendo todo el sacrificio que están haciendo ahí. Cada día en la iglesia, en la cocina, trabajando para darle de comer al hambriento. No estaríamos haciendo la obra. No, no habría obra. Nadie, ningún. ¿Cuántos misioneros se fueron a la selva bajo aviso? Oye, no vayas. Y fueron, y allá los mataron. ¿Qué? ¿Los mataron porque desobedecieron a Dios? ¿Ha visto usted la historia de Punta de Lanza? Estos 4 predicadores americanos que se fueron a la selva de Ecuador a predicar el evangelio a la tribu de allá. ¿Y qué les pasó? Los mataron. Los mataron. Nunca pudieron hacer en realidad un contacto con ellos para predicarles la palabra, pero llegaron ahí. Todos ellos ascendieron al cielo, se fueron con el Señor. Y después de ellos llegó las mujeres de ellos, los hijos de ellos. Y ese grupo de mujeres y niños se ganó toda una tribu para Cristo. Entonces, ahí está la pregunta. A veces no vamos a padecer por causa del evangelio. No nos van a perseguir por causa del evangelio. Oiga, no te van a criticar por la causa de Cristo. No te van a querer matar. No te van a hacer la guerra, la vida imposible por la causa de Cristo. O nuestro evangelio será siempre un mar de rosa, echaditos en la cama, tomando el juguito de piña colada y esperando que las almas se conviertan como que por arte de magia. ¿Qué Biblia habrán leído muchos que me escuchan? ¿O qué evangelio les habrán predicado? El evangelio del mundo, porque hay un evangelio que no es el evangelio. Pero yo te quiero decir que debemos someternos a las autoridades. La Biblia lo manda y le he mostrado ejemplos. Sométase la esposa a su marido. Pero ¿qué pasa cuando el marido incita a la esposa a desobedecer a Dios? ¿Qué pasa si el marido le dice, oye, o dejas de leer la Biblia o me voy de la casa? ¿Qué pasa ahí? ¿Debe ella someterse a eso? Pues claro que no. ¿Y si pierde su matrimonio? Algunas lo han perdido. Algunas han perdido sus hogares por amor a Cristo. Pero déjame decirte que el Dios que yo conozco es un Dios que te prueba. No todo te sale bien. A veces te vienen males por hacer la voluntad de Dios. Así es. Todo lo que he hecho yo me ha ido bien. No, hay cosas que he hecho para mí y me han terminado saliendo todo mal para mí. Pero el Cristo que yo sirvo, a casi ya 20 años que vengo sirviéndole a mi Dios, en las buenas y en las malas, con fallas, con errores, con debilidades, con flaquezas, con cosas que no entendía y todo lo demás, pero siempre que aunque sea ignorante o con el poco entendimiento, he hecho la voluntad de Dios, al tiempo determinado, Dios me ha respaldado y me ha hecho justicia. Esto yo lo aplico a todo lo que he vivido. Cuando se me han levantado a hablar de mí, cuando me han criticado, cuando me han atacado, cuando estuve en par de sufrir y salí de ahí y me dijeron que me iba a morir, que mi matrimonio con mi esposa se iba a destruir, su familia de ella lo abandonó, sus hermanas empezaron a hablar de nosotros, terminamos sin nada y comenzamos a construir nuestra vida de cero, pero hubo un Dios que vio que preferimos agradarlo a Él antes que agradar a los sinvergüenzas. Y eran autoridades, pero estaban mal. Entonces, ¿me debo someter a esa autoridad, a ese pastor que está mal? No, yo no me sometí. Y Dios me respaldó hasta hoy por su misericordia. Amén, bendito sea el Señor. Este mensaje contesta una multitud de preguntas. ¿Me debo quedar en una iglesia donde el pastor está en pecado? Me comentó un hermano de YouTube, me dijo, pastor, en mi iglesia, mi pastor y su esposa, los dos
son recasados, me dijo. ¿Debo seguir ahí? Y yo le digo, pero ¿qué pueden ellos enseñar? Le digo. O sea, ¿qué pueden ellos enseñarle a los matrimonios si ellos destruyeron el suyo? Y no lo juzgo, pero no deberían ser pastores. Ellos no pueden pastorear. No son irreprensibles. No es marido de una sola mujer el hombre. Y la mujer no es esposa de un solo marido. Entonces no tienen autoridad para sujetar una iglesia. Y así como en el gobierno hay cargos que necesitas una autoridad que tú te la ganas, como a la policía, tú haces un curso, etcétera, pasas examen y logras. Bueno, en el ministerio también. Primera de Timoteo 3 nos da los requisitos que se requiere para ser un pastor. Cualquiera no es pastor. Alabado sea el Señor. Pero ¿qué pasa cuando se violenta la ley de Dios? Porque ahí estamos hablando de la ley de Dios y se ponen de pastores algunos en pecado, en adulterio y están ahí pastoreando. Yo le digo, ¿qué pasa con esos ministerios? Esos ministerios, si es que aguantan un tiempo, como se va a dirigir esas iglesias, va a ser un desastre. Porque ¿qué tiene que pasar una persona que está en pecado? ¿Sabe lo que comienzan a hacer? Comienzan a justificar los pecados de los demás, porque ellos mismos están perdidos. No pueden, no deberían, por bien de ellos mismos. Deberían de ponerse a un lado y quedarse aprendiendo o hacer otras labores, pero que no implique entrar al ministerio, que es algo muy sagrado. Y la gente que está en este tipo de iglesias, yo se lo digo, yo a veces les digo, hermano, yo fuera tuyo me salgo de ese lugar. ¿Qué haces ahí? ¿Qué hace usted en un lugar donde están en pecado? ¿Qué te pueden enseñar ellos si ellos están peor que tú? Entonces no es porque uno quiera destruir una iglesia, sino porque eso simplemente no está construido bajo la roca, bajo el orden de Dios. Entonces la autoridad ha sido establecida por Dios para establecer justicia, orden. La Biblia manda, como lo dice Pedro, debemos someternos a la autoridad. El apóstol Pablo encomienda en 1 de Timoteo 2:1 que se hagan rogativas y peticiones por todo hombre que está en eminencia. Yo soy llamado a orar y si puedo aconsejar, me dan la oportunidad, lo haré, como en su momento me lo ha permitido el Señor. Tratar con alcaldes, con autoridades en las naciones también. Y no por eso dejo de ser un siervo de Dios. Pero hay una línea también ahí, que también muchas iglesias lo han pasado por encima. Y esa línea es, volviendo a mi ejemplo anterior, escuche porque estoy contestando preguntas aquí ya. Escuche. Llega la autoridad a la iglesia, llega el alcalde, el presidente de la república, quien sea, llega a la iglesia. Y como llegó una autoridad a la iglesia, entonces nosotros, los cristianos, que a veces tenemos la tendencia, disculpe la palabra, hermano, a tirarnos al piso por cualquier persona grande que llega, agarramos al alcalde y lo subimos al altar. Y como es el alcalde, le damos le damos el micrófono. Estamos desesperados por darle el micrófono para que nos dé algunas palabras o para que nos prometa algo que nunca va a cumplir. Yo pregunto, ¿eso está correcto ante Dios? ¿Debemos nosotros buscar los favores de los hombres violentando el orden de Dios? No. No, si llega un alcalde a la iglesia, para mí, ese es un alma nada más. Se le va a respetar como a todos, pero no más que a los demás. Porque no es Dios. Y no es más que los hermanos que están ahí sentados. No se va a sentar en lugar de eminencia, se va a sentar donde todos se sientan. No se le va a dar el micrófono porque si no es cristiano, no tiene nada que pasarnos. Absolutamente nada. Ese no tiene nada que decirnos. Y algunos aprovechan el micrófono para hacer su campaña política en la iglesia. Entonces nos cruzamos la línea y queremos
queremos ya besarle los pies al alcalde o a la persona que llegó. Nadie. En la iglesia de Cristo todos son lo mismo. Todos son lo mismo. Todos somos ¿qué? Siervos de Dios, y oramos para que todos seamos hijos de Dios, porque no todos son hijos de Dios, pero en grado de autoridad todos estamos en el mismo nivel. O sea, no hay preferencias. Todos estamos en el mismo nivel. Entonces, hermanos, con esto concluyo, haciendo un pequeño review de todo esto. ¿Debemos someternos a la autoridad? Sí. ¿Por qué? Porque toda autoridad ha sido opuesta por Dios. El contexto para esto es que cuando las leyes y lo que la autoridad determina va conforme, no contradice la voluntad de Dios. Y nos sometemos a toda autoridad, toda. Al del ejército, a la policía, nos sometemos a toda autoridad. Pero cuando la ley que dicta la autoridad va contra la palabra, entonces no me tengo que someter. O cuando el mismo Dios me da testimonio que yo tengo que hacer su voluntad antes que la voluntad de los hombres, mi Dios va por encima. Pero me puede pasar algo, repito, estoy tratando de hacerlo, ¿sí? Nos puede pasar algo. A Daniel lo mandaron a los leones, a Sadrach, Mesach y Abednego lo lanzaron al horno de fuego. ¿Qué más? A las servidoras de Faraón casi las matan. A Cristo lo mataron, a Pedro lo mataron, a Pablo lo mataron, a Santiago, a todos los apóstoles. A Juan lo mandaron preso a Patmos por predicar a Cristo, por servir a Dios cuando estaba prohibido. Es lo mismo que estamos viendo ahora. ¿No serviremos a Dios en este tiempo igual que ellos? Amén. ¿No seguiremos predicando su palabra igual que ellos? ¿No seguiremos orando igual que ellos? ¿No seguiremos congregándonos, haciendo todo lo posible por buscar al Señor igual que ellos? Con sabiduría, como lo hacían en el tiempo de Pedro, a puerta cerrada, estaban clamando mientras Pedro estaba preso. Con sabiduría. Pero nunca dejamos de hacer la voluntad de Dios. Vamos a orar. Padre bendito, Rey de la Gloria, gracias te doy, Señor, por tu palabra que me has permitido compartirla en este día, Señor. Soberano Dios, no somos nada, no sabemos nada. Tenemos limitaciones, debilidades, flaquezas. En muchas cosas, Señor, te fallamos. Pero oro, Señor, para que nuestros corazones entiendan tu voluntad. Entiendan lo que tú quieres hablarnos, Señor. Oro, mi Rey de la Gloria, para que esta palabra nos haga entender hasta dónde, Señor, usted nos quiere guiar, usted nos quiere enseñar. Soberano Dios Todopoderoso, ten misericordia, Padre. Tu palabra, Señor, va por encima de todo lo que el hombre pueda decir, opinar o hablar o pensar. Y yo confío, Señor, yo estoy confiado, Señor, que si usted nos llamó, si usted nos permitió por este medio llegar a tantas personas, Señor, algo que antes era imposible ante nuestros ojos, porque había muchas dificultades, muchos problemas, muchas cosas no teníamos. Pero si usted ha permitido que por este medio salgamos para tantas vidas, Señor, es porque usted nos quiere usar, Señor, para edificación del cuerpo de Cristo. Soberano Dios, ayúdanos a hacer luz en medio de las tinieblas, a hacer, mi Dios bendito, un canal de bendición para todas las almas que nos siguen, Señor. Y como dijo tu palabra, entonces, ¿cuál es la diferencia, Señor, entre nosotros y el mundo, Padre? Nosotros no somos del mundo. Nosotros no somos de los que tienen que andar temblando y asustados, huyendo. Nosotros somos llamados a brillar, a hacer luz, Señor. Ayúdanos, Padre. Quita los temores, los terrores, Padre, los miedos que hay en nuestro corazón, la incertidumbre, los prejuicios, el legalismo,
Quítalo de nosotros, Señor. Y ayúdanos a conocerte más, a entenderte más, a someternos a tu palabra, a aprender tu palabra, a vivir tu palabra. Oro por todos mis hermanos. Elevo mi oración por este varón que estuvimos hablando ayer en la madrugada también, que sufrió el fallecimiento de su criaturita, Señor, de su hijito. Papito lindo, ayuda a este matrimonio, ayúdalo, Señor. Y a cada vida que nos escucha, que nos está siguiendo hoy, oro por todos, Señor. Yo sé que hay personas que están con temor, con miedo, con terror, con pánico, con incertidumbre. Que entendamos que puede pasar cosas difíciles, malas, nos puede venir cosas que no queremos que nos vengan. Pero en todas, usted va a estar con nosotros dentro del horno de fuego. Y tu palabra se cumplirá. Aunque pases por las llamas, ellas no te quemarán. Usted nos guardará, Señor, como también dice la palabra, usted guardará en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Yo confío en ti, Señor, y espero en ti, Señor. Espero en ti, Señor, que usted nos dará la victoria. Sabemos, y lo hemos mostrado ya, que esto que estamos viviendo es producto de la mano del hombre, Señor. Y que muchas leyes que se están proclamando apuntan hacia callarnos la boca a nosotros los cristianos y cerrar nuestras iglesias, impedirnos que predicar tu palabra. Al diablo no le molesta cerrar un cinema o un teatro. Él lo que quiere es cerrar tu casa, Señor. Ayúdanos, Padre. Pon fe en nuestro corazón. Yo pongo en tus santas manos este mensaje y te agradezco para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret. Oro por mis hermanas que trabajan en la cocina, ahí en el proyecto El Buen Samaritano, todos los días están ahí luchando, Señor, por aquellos que ayudan, por aquellos que desde la distancia han enviado su granito de arena también para esta obra, que ellos sepan que todo es para ti, Señor. Yo pongo en tus manos esta obra y esta bendición. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Bueno, esperamos que la palabra te haya bendecido. Y si así es, gloria a Dios. Y si no, pues ahí está, la palabra está ahí. Arréglate con Dios. Amén. Habla con Dios, con el Señor, y ponte en orden con Él, que Él ya viene, ¿no es cierto? Bueno, mis hermanos, saludamos a todos una vez más y estamos ya concluyendo esta transmisión. No se olvide, usted puede suscribirse a nuestro canal. Ahí está, ese es el canal de YouTube que por misericordia estamos dirigiendo, y lo invitamos a no salir de la transmisión sin primero dele ahí al botón de suscribirse. Si este mensaje te ha ayudado, compártelo, hazlo llegar a otras personas. Yo creo que a ellos les va a bendecir, porque este es un tiempo donde muchos se hacen muchas preguntas. Yo me hacía varias preguntas también en estos días. Habíamos terminado el segundo, estamos entrando al segundo mes ya que no hemos estado haciendo cultos, ¿no? Y le estaba preguntando al Señor, conversé con varios hermanos, los escuché a ellos, pensé en mí, dije, no, esto va a continuar todavía, así que no va a haber culto, mejor entrego local. El Señor había provisto, usó muchos hermanos para ayudar en las diferentes cosas que hacemos también en el Buen Samaritano. Entonces le dije, Señor, algunos hermanos me habían apoyado también, y el Señor habló en mi vida claramente. Me dijo así nada más, entre muchas otras cosas: usa tu fe. Usa tu fe. Amén. Y en esa fe estamos en este momento confiando que el que comenzó la buena obra, Él la va a concluir, Él la va a terminar.
Alabado sea el Señor. Como bien lo dice la Biblia, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que él se arrepienta. Amén, hermanos. Estamos llegando a la parte final ya de esta transmisión. Esperamos en el Señor que te haya bendecido. Justo las cosas también comienzan a medio querer fallar aquí, pero esperamos que la palabra de Dios te haya sido de bendición. Esperamos con la ayuda del Señor podernos conectar la próxima vez. Gloria al Señor. Mejor que hoy. Y saludamos a todos los que nos han estado sintonizando en este día, hermanos. Ya, si usted quiere, hermano, comunicarse con nosotros, disculpe, la imagen se me ha ido ya. Ya, pero si quieres comunicarte con nosotros, ahí está nuestro teléfono, el WhatsApp, el Facebook y el correo. De preferencia, si quieres dejarnos un mensaje, una pregunta o quieres pedir oración, te recomiendo que lo hagas mediante WhatsApp, que es el medio que yo atiendo más. Por Facebook no atendemos las comunicaciones, hermanos. Solamente usamos el Facebook para compartir alguna actualización del canal. ¿Ya? Entonces ahí está, si se quiere usted comunicar con nosotros, que Dios te bendiga. Gracias a Dios pudimos cubrir el gasto del alquiler, así que aprovecho la oportunidad también para agradecer a todos los que han colaborado, los que han ayudado, los que han aportado, los que han puesto su granito de arena para esta obra. Que la bendición te alcance, hermano. Deseamos eso de todo corazón. Ya, y la paz de Cristo sea con todos ustedes. Estamos terminando la transmisión y que el Señor me los bendiga y Dios mediante estaremos nuevamente conectándonos, si Dios permite, el día de mañana. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y con este servidor será hasta el próximo programa. Al final vamos a dejar ahí en el chat, vamos a ir poniendo la información. Algunos nos han preguntado cómo pueden apoyar y lo vamos a dejar para las personas que están interesadas en ayudar a la obra del Señor y que continuemos con el buen samaritano y con todo lo que venimos haciendo. Nadie está obligado, ¿ya? Pero vamos a dejar la información para el que quiera. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y conmigo será hasta el próximo servicio, que será el día viernes, ¿no? El viernes. Dios les bendiga, hermanos. A la hora que tú has pasado por ahí, algo es movido.